Eh, voy a hablar desde una parte que será importante como iglesia. Como iglesia es muy importante que alcancemos a las personas que no tienen a Cristo y que lleguemos a aquellos lugares, incluso de aquellos que tienen a Cristo, que podamos saciar algunas de las cosas que podamos, que nosotros, que el Espíritu ponga en nuestra vida para poder bendecir, ¿no? Y la clase, más que una clase netamente teológica, es una clase también de una teología práctica y vivencial. Por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos Elisue y Héctor, pues visitaron esta semana pasada a un matrimonio, ¿no? Y lamentablemente la hermana falleció, ¿no? Y es muy difícil porque ahorita es un golpe muy fuerte para él y muy fuerte para su hijo. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Elisue, Sí. Héctor? Y ellos tuvieron a bien ir, realmente fueron, pues prácticamente si hubieran esperado una semana, pues ya no hubieran Ya. podido verlos, ¿no? Entonces, creo que es fuerte. Estamos en un mundo que va muy rápido, somos frágiles y tenemos que entender que la urgencia de ser iglesia es rápida, ¿no? O sea, los campos, le decía a un hermano que fue el domingo, que se llama Jonathan, un pastor que atiende a un sector o a un segmento complicado, ¿no? Que es de drogadicción. Le decía, los campos ya están blancos para la siega. ¿Y eso cuándo fue cuando se escribió eso? ¿Ustedes recuerdan en qué momento se dice que los campos están blancos? Que ya podemos empezar, que ya está todo listo para cosechar. Hace más de 2000 años, ¿estamos de acuerdo? Lo dijo Cristo. Y si desde hace más de 2000 años los campos ya están listos y se necesitan obreros, ¿qué quiere decir hoy por hoy esa palabra para nosotros? ¿Qué quiere decir en el 2025 si hace más de 2000 años se habló esto? Hace 2000 años se habló esto aproximadamente. Que hoy están más que blancos, ¿no? Que hoy está la gente lista para escuchar el Evangelio. Que no nos distraigamos, hermanos, iglesia, amada iglesia, no nos distraigamos en cosas que no valen la pena distraerse. De verdad, se los pido así en el amor de Dios y me lo pido a mí mismo. No nos distraigamos en cosas que no valen la pena, en contiendas insensatas de nuestra parte, innecesarias. ¿Me explico? O sea, no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que no tengan que ver con la eternidad. Así de simple. Sé que somos humanos, sé que somos personas falibles, sé que tenemos ciertas situaciones, pero quiero pedirles por favor que maduremos como iglesia, que maduremos como personas, que maduremos porque el tiempo no es sencillo, porque está llegando situaciones realmente complicadas, porque necesitamos estar orando, ayunando y buscando de Dios, porque hay situaciones que están pasando y enfrentando varios de nuestros hermanos y no son sencillas, ¿no? Si ustedes pudieran ver nuestro WhatsApp, se podrían dar cuenta que en una iglesia de aproximadamente 150 200 personas contemplando que tenemos impulso de vida, puede haber muchas situaciones y muchas necesidades. Ahora imagínense una iglesia de miles o de millones de personas. ¿Cuántas necesidades no hay? Muchísimas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está instándonos? Y cada uno de nosotros necesita una atención y una situación. Y quiero decirles algo. Hoy necesitamos presencia y dependencia del Espíritu para que resuelva las cosas. De verdad, hay cosas que no se van a resolver echándole ganas. De verdad. Hay cosas que se van a resolver desde el Espíritu. Y por eso queremos meternos en la palabra, por eso queremos meternos en la presencia, por eso queremos meternos en el ayuno. Y créanme que esta no es una exhortación de enojo ni de nada de eso, sino que en las 2 semanas anteriores, y hace rato que le estaba dando un reporte al pastor Rafael Holland, o bueno, un aviso, yo le mando un extracto, nos ha pedido que lo tengamos al tanto que va pasando con la iglesia y para que ellos oren y nos den alguna situación de consejo si es necesario. Empezaba a ver que es muy necesario, le escribía 2 palabras: necesitamos de la oración y de la presencia. Eso es lo que necesitamos.
necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, porque saben, o sea, lo aprendí mucho en lo que ha pasado últimamente y quizás ahorita regreso un poquito a lo que nos compartía la hermana Elisue en el mensaje. Si no vamos con la presencia en el momento en que Dios nos manda a hacer algo, entonces ¿a qué vamos? ¿Sí me explico? ¿A qué vamos? ¿Qué vamos a llevar? Si no vamos en la oración, si no vamos en Dios, ¿a qué vamos? Entonces, no quiere decir que entonces digas, ah, pues no llevo la presencia, entonces no hago lo que tengo que hacer. No, más bien debemos de preocuparnos porque Dios vaya ahí con nosotros. ¿Me explico? Y que hagamos lo que tengamos que hacer, que nos necesitamos. Creo que vas a decir algo, ¿no? Joyce? ¿O levantaste la mano o fue Herrero? Sí, sí, hermano. Estamos platicando, Héctor y yo queremos darles testimonio de lo que estás diciendo ahorita, porque honestamente nos dormimos muy tarde el sábado por estar guisando y nos levantamos temprano y estuvo muy padre el culto y estuvimos muy bendecidos y estábamos cansados. La verdad es que estábamos cansados y había que ir hasta eh, Coyoacán al hospital. Nosotros pues nos trasladamos en transporte y, y llegó un momento en que cuando ya salíamos de la iglesia, Héctor me dijo, traemos muchas cosas, este, ¿sí vamos o vamos en la semana? Y entonces yo le dije, independientemente de las cosas, yo siento que mis piernas ya no dan más, pero tenemos que ir, ¿no? Y llegamos al hospital a las 7 de la noche, eh, y pues vivimos muy lejos del sur. Y cuando llegamos el domingo, yo le decía a Dios, gracias Padre, porque a veces no entendemos lo que puede ser un sacrificio de alabanza. Y hoy nos permitiste alabar tu nombre y ponerlo en alto con nuestro amigo, porque a pesar de ser varón y que como dicen, difícilmente los hombres lloran, eh, él, él al abrazarnos nos decía, no sé qué decir, ¿no? Y ayer en la mañana, cuando nos avisaron que ya había fallecido, yo le dije a Héctor, no me sentiría tranquila si no hubiéramos ido el domingo. Y ayer tuvimos que hacer el triple de esfuerzo porque pues tuvimos día de trabajo y tuvimos días de curso para ir al velorio, que fue hasta la salida de Puebla. Llegamos aquí a la casa casi a la 1 de la mañana, porque llegamos allá a las 9 de la noche, era un trafical todo Zaragoza y todo, y como nos dijeron que nos fuéramos en el transporte, pero con esto que está diciendo el pastor, hermanos, yo quiero decirles, en verdad no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Y sé que nos vamos a cansar, pero yo decía, Padre, tú sufriste más por mí, Jesús, que lo que yo pude haber sufrido o Héctor, esforzándonos ayer. Dios nos guardó, nos trajo con bien porque nos trasladamos en eh, transporte público y caminamos a algunos lugares solos que ni conocíamos, pero Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos guarda. Pero esto que estás diciendo, pastor, ahorita a mí me llega porque lo acabo de vivir. Ya no es para estar diciendo mañana, pasado o después. Y sí queríamos compartírselos. Gracias, gracias, gracias por compartir. Y de verdad, somos una iglesia viva, somos una iglesia viva, porque somos piedras vivas. Entonces, no se trata de hacer por hacer, sino se trata de hacer lo que Dios te diga que tienes que hacer, ¿no? Y poder dar este testimonio y poder dar ese testimonio y las cosas que Dios nos manda hacer a cada uno desde nuestros diferentes ámbitos. Hermanos, lo que vamos a estudiar es esta iglesia de Filipos. Es una iglesia que surge desde la obediencia de Pablo al Espíritu, a la presencia e incluso a enfrentar la prueba. ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán que Pablo estaba en Asia cuando es llamado y él dice, vamos a hacer esto en Asia y dice, me fue impedido predicar el evangelio más en Asia y entonces se le apareció en la noche una, un varón macedonio, esa parte en la Biblia, y se le aparece un varón macedonio y dice, pasa, ayúdanos. Y a veces
Y esto es la parte, esta es la introducción de Filipos y esta es la introducción de Filipenses. Hay ocasiones en que Dios habla a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra, a través de la Biblia, a través de una persona y dice, espérate, detente tantito, ayúdanos, ayúdame, ayúdanos. Necesitamos ayuda y necesitamos estar bien atentos porque a veces es un mensaje, a veces estás dándole al Instagram, al Facebook, al TikTok y de repente surge algo y dices, ah, caray, me tengo que detener aquí. Dices, no, pero está bueno todo esto, pero dice, detente aquí. O sea, ya viste algo que te instó o tal vez vino un pensamiento, tal vez vino una palabra, tal vez te acordaste de alguien, tal vez le tenías que haber mandado un mensaje a alguien, tal vez tenías que visitar a alguna persona, tal vez una persona está sufriendo. No lo sabes, ¿sabes? Simplemente hay un momento en que tienes que estar tan metido en Dios y por eso es que tenemos que estar tan metidos en Dios que de repente se aparece el varón macedonio en nuestra vida y nos dice, hey, para allá no, hey, detente, hey, ya no avances, hey, espérate, necesito que vengas para acá, porque hay algo que quiero que resuelvas acá, de este lado. Necesito que atiendas esto. Y quiero que entendamos algo. Cuando es el Espíritu, tú lo sabes y lo sabes claramente. Por testimonio, ¿me explico? Y, y ahora tienes un excelente apoyo, hermano. O sea, Pablo estaba ahí y tenía que escuchar a Dios y escuchaba a Dios. Pero tú puedes pedir un consejo. Tienes a quien, oye, me está diciendo Dios que como que estoy sintiendo que tengo que hacer esto, sí o no. Y puedes pedir consejo. Es decir, el punto es si estamos escuchando o no lo que Dios está instándonos a hablar. Mira, Filipenses, vamos a ver un poquito del contexto primero. Filipenses es una carta que se escribe, que la escribió Pablo y Timoteo. Timoteo era el apóstol de Pablo, ¿ok? Pero era el discípulo de Pablo, perdón. Pablo era el apóstol y el discípulo de Pablo se llamaba Timoteo. Era un hijo espiritual y Timoteo estaba aprendiendo muchísimo de Pablo, ¿ok? Era un joven que estaba acompañando a Pablo. ¿De dónde se escribió? La carta se escribe de la prisión, ¿ok? La carta a los filipenses se escribe de la prisión. No se escribe de otro lado, sino de la prisión. Esta carta, cuando la leas, piensa en algo. Quien la está escribiendo es un preso. Quien la está escribiendo es alguien que está oprimido. Quien está escribiendo es alguien que puede estar depresivo. Quien está escribiendo es alguien que está cuestionándose por qué estoy preso o por qué estoy en esta situación o tal vez el final. ¿Quién sabe? O sea, tú sabes cuando algo está mal emocionalmente, cuando estás restringido, cuando las cosas no están fluyendo, cuando no estás libre, escribes completamente diferente y ves las cosas desde otra perspectiva. Es decir, cuando estás pasando por una prueba, no escribes igual que cuando estás en un momento de gozo, ¿cierto o no? Más, checa tus mensajes de WhatsApp y acuérdate cuando escribiste cuando estabas en una situación complicada y lee ese mensaje. Y luego lee un mensaje cuando estabas en un tiempo eufórico o ve tu Face. Es más, cuando estás en un tiempo de depresión, a veces Face. Cuando estás en un tiempo eufórico, escribes a veces muchas cosas, ¿ok? Depende cómo manejes tus emociones, pero tú te vas a dar cuenta cómo escribes y qué escribes cuando estás muy feliz o cuando estás en un tiempo complicado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón escribe lo que escribe Pablo desde la cárcel? Ahora, entendamos algo. Pablo no se movía tanto por emociones, porque cuando tú entiendes qué es lo que escribe Pablo en Corintios, en Romanos y demás, tú entiendes que Pablo sabía específicamente cómo se movía el ser humano en espíritu, en alma y cuerpo, y cómo se podía manejar en las diferentes dimensiones. Y eso es tremendo cuando lees las cartas de Pablo. Incluso hubo un hombre, un chino, que escribió un librote que se llama El hombre espiritual. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese hombre? Que lo escribió en la cárcel ese libro. Watchman Nee. Watchman Nee escribió un librote. Tiene muchas alegorías en algunos aspectos, pero en otras partes es sorprendente lo que sacó
sobre el Pablo, sobre los escritos de Pablo y cómo se mueve el espíritu, el alma y el cuerpo y cómo controlar el alma y cómo someterla al espíritu y cómo someter al espíritu, el cuerpo y el alma. ¿Ok? ¿Qué hay en el alma? Mente, emociones y voluntad. Pero si somos capaces de someter eso al espíritu, nuestra vida va a cambiar. ¿Me explico? En todo sentido. El desafío que tenemos es ser espirituales, no carnales. ¿A qué, en qué sentido? A poder escuchar, en poder escuchar la voz de Dios y dirigirnos hacia lo que Dios quiere. Entonces, pareciera ser, todavía no hemos ni siquiera entrado a la carta, pero creo que esto es interesante, ¿no? Me parece bastante interesante lo que podemos ver y ese es el preámbulo de lo que vamos a ver. Fue la primera iglesia, la de Filipos, la que se estableció en Europa. Fue la primera iglesia que se establece en Europa. ¿Será importante estudiar esta iglesia? ¿Será importante saber sobre esta iglesia? Por supuesto que es importante saber sobre esta iglesia. ¿Me explico? Fue la primera iglesia de Europa y de Europa viene un boom para América y para todos lados. De allí viene el evangelio. Entonces, realmente, incluso si ustedes se dan cuenta, las iglesias en Asia hoy por hoy están muertas. No hay casi iglesias en Asia. En el lado de Turquía, en donde empezó Éfeso, todas esas iglesias, hoy están casi extintas. Sin embargo, del lado de Europa es donde está la iglesia cristiana protestante todavía, más fuerte. ¿Ok? Entonces tenía una razón escuchar. Escucha, pon atención en algo. No minimices cuando Dios habla y lo que Dios te dice que hagas. No lo minimices de ninguna manera. Porque el que hubiera minimizado Pablo, no pasar a Macedonia y decir, no, pero pues ¿para qué si aquí en Asia estamos haciendo todo? Pudo haber detenido un proyecto y un programa. Y no que Dios lo hubiera detenido, porque tal vez entonces Pablo se queda fuera y entonces llama a Silas o tal vez llama a Bernabé. ¿Me explico? Porque no iba a detener su propósito. Pero yo, y yo creo que tú también, quieres estar incluido en el propósito específico de Dios, no en el que se te ocurra, sino en el propósito específico de Dios, en el que Dios te mandó a hacer o te ha destinado a cumplir o hacer. ¿Ok? Entonces, eh, miren, esta epístola se le conoce como la epístola de la experiencia cristiana. ¿La qué? Experiencia cristiana. Es una de las epístolas más bellas porque es una epístola práctica. Es una epístola que te lleva a accionar. Es una epístola que te enseña a algo que le encanta a los jóvenes hoy por hoy y le encanta a las generaciones de este siglo, experimentar a Dios. No quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar de Dios más bien. No quieren escuchar de Dios. Quieren experimentar a quién? A Dios. Y yo creo que todos queremos experimentar a Dios. De allí el auge que la iglesia pentecostal o la iglesia carismática sea de las iglesias más crecientes a través del mundo. ¿Por qué razón? Porque es una iglesia que experimenta el poder sobrenatural de Dios. ¿Ok? Entonces tiene una lógica el que la iglesia de Filipos sea la primera iglesia en Europa. La iglesia de Filipos o la carta a los filipenses se va más a la conducta personal que a la teología. Lo que quiere es cambios, cambios, estilo de vida, realidades. No quiere teólogos, no quiere gente que diga, es que no, quiere cambios, quiere práctica. Y tampoco es novedad que las iglesias emergentes y que las grandes iglesias y las iglesias estén preocupadas por los cambios y por lo que está generando. Muchos que a veces somos un poquito envidiosos y egoístas, es que como no es profundo, por eso crece y por eso está vacío. Pues será el sereno, pero no es lo mismo que una iglesia crezca a que una iglesia esté toda chiquita, ¿no? Porque con 5 personas no creo que hagas gran diferencia a que si tuvieras 5,000 que están experimentando a Dios y que podrías darles profundidad. ¿Me explico? Entonces, la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte y muy entendidos en esta parte porque la iglesia de Filipenses fue una iglesia experimental y una iglesia que está creciendo y que va a crecer. ¿Me explico? Entonces, esto es algo que es sumamente importante, pero es algo interesante.
El que sea una iglesia que es práctica y experimental no le quita la profundidad en la presencia de Dios y en lo doctrinal que era el apóstol Pablo. De ahí surge del apóstol Pablo. Y vamos a ver algo muy, muy importante y les voy a leer prácticamente Hechos 16. ¿Por qué Hechos 16? ¿Por qué no nos metemos directamente a Filipenses? Porque el trasfondo histórico de Filipenses es Hechos 16. Y vamos a entender mucho de lo que es Filipenses cuando entendamos primero cómo surge Filipos o cómo surge la iglesia de Filipenses. Hechos 16, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, que es la más amigable lectura de esta carta. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Su padre de Timoteo era griego. Timoteo se convertiría en alguien que estaría caminando con Pablo, ¿me explico? Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. ¿Cómo era Timoteo? Un hombre de buen concepto, ¿me explico? ¿Por qué estoy leyendo de Timoteo? Porque prácticamente esta carta le escribe ¿quién? Pablo y Timoteo. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje por respeto a los judíos de la región. Dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Fíjense qué interesante. Timoteo se tenía que circuncidar, sí o no. No. Necesariamente no. No era una obligación. Él estaba bajo la gracia. Pero ¿por qué se circuncidó? Dice que por respeto. ¿Por respeto a quién? A los que iban a estar en esa región. Hay cosas que no hacemos porque tengamos que hacer. Hay cosas que hacemos por mantener cordialidad. ¿Sí me explico? Entonces, eso de que la libertad y yo hago lo que quiera y como sea, cuando tú entiendes que vas a una misión, eso se acaba. ¿Me explico? Y es donde tú tienes que ser lo suficientemente maduro para entender que hay cosas que haces no porque te agraden, no porque las tengas que hacer, no porque estén en la Biblia, no porque sean una ley, sino porque pueden ser un obstáculo para escuchar lo que se tiene que escuchar. Y lo que la gente tiene que escuchar es el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora unos dicen, no, pero es que no vamos a hacer que la verdad se diluya y demás, y para poder tener feliz a la gente. A ver, ojo, no está hablando de pecado, está hablando de una situación que si la haces o no la haces no afecta en nada. No la podrías hacer por gracia, pero lo haces por amor. A ver, el Evangelio es amor. Entonces, esto es una situación de entendimiento de amor. Hay cosas que haces de esa manera. Ahora, no estoy diciendo que hagamos pecado para que caigamos bien a todos. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que no tienen nada que ver con el pecado, tienen que ver con ciertas formas que somos capaces de hacerlo. Es decir, si a alguien le ofende que traiga, no sé, un arete o lo que sea, lo que tú quieras o lo que, no sé qué rayos, y se ofende y no me va a escuchar, no va a escuchar el evangelio, por eso, ok, no me pongo eso, ¿vale? No me afecta en absoluto, no me afecta, no me da, pero no voy a detener que pase el evangelio por una nimiedad. Entonces, pues no fue tan nimiedad, porque para los varones, el circuncidarse a los 30 años no creo que sea algo agradable, o a los 20 y 35 años, ¿verdad? Si ahorita yo agarro a un joven de 25, aquí estoy viendo a Alex Valencia, le tocó la circuncisión a Alex Valencia hoy, ¿no? Si yo agarro a Alex Valencia y le digo, bueno, mi querido Alex, pues vamos a ir a ver a los judíos a Jerusalén y pues para que pues entre el evangelio bien, pues te toca la circuncisión. Y todos dirían, santo, Dios pobre Alex, ¿no? Ya le tocó la circuncisión. No sé si esté circuncidado o no. No quiero saber, Alex, no tienes que opinar. Pero pensemos que no estás circuncidado porque eres gentil y vamos a ir con los judíos. Entonces, como vamos a ir con los judíos y para que no se ofendan, al pobre de Alex lo vamos a circuncidar, pero no lo vamos a llevar a ningún hospital. Vamos a agarrarlo y vamos a agarrar un cuchillo y vamos a ponerle alcohol y luego le vamos a circuncidar y se va a aventar 15 días en dolor. Y sí se dan cuenta que no era algo sencillo y que Timoteo podría decir, sangre de Cristo, no, mejor no voy, ¿no?
santo Dios. Es más, hubo un discípulo que no lo circuncidaron y mejor no fue. Y se regresó. ¿Cómo se llamaba? Marcos, ¿se acuerdan? Ese ni siquiera le tocó la circuncisión y se regresó. No, pues le hubieran dicho de la circuncisión y ni vuelve a aparecer. Gracias a Dios él no le tocó y entendió antes de tiempo que se tenía que regresar porque no tenía lo que se necesitaba para avanzar en esta etapa del evangelio, ¿me explico? Entonces, ¿sí me entienden cómo es esto? La carta a los filipenses, o lo que vamos a leer, tiene implicaciones tremendas. La primera implicación es que, sí, como Alex, le tocó la circuncisión para poder empezar a llegar a una iglesia. Y entonces lo tuvo que hacer, ¿por qué? Por amor. Y Pablo le dice, pues te tienes que circuncidar. Y Timoteo, ¿en serio? Pues en serio sí, pues órale, ¿no? Entonces, ya que circuncidaron a Timoteo, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Aquí hay una señal de lo que está pasando en la iglesia y es algo que tiene que pasar en la iglesia, hermanos. Está escrito y es el previo a Filipenses. Las iglesias se fortalecían en su fe. ¿En cuál fe? En la fe de Cristo. Necesitamos fortalecernos en nuestra fe, hermanos. Necesitamos orar. Yo sé que hay veces que vemos los motivos de oración y decimos, Santo Dios, ¿qué está pasando, no? Uno y otro y otro y otro y cosas y cosas y cosas. Pero necesitamos fortalecernos en qué? En nuestra fe. Necesitamos creer que la fe está avanzando. Necesitamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿me explico? Necesitamos ver más en fe, más en victoria. Necesitamos creer que Dios está avanzando y está llevando nuestras vidas a una dimensión distinta. Más fe. Ahora, fíjense algo bien importante, hermanos. Y esta es un tip. Le preguntan, le dicen a Dios, le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. No sé si ya se los había platicado esta, creo que no, pero aumenta nuestra fe. ¿Y qué les dice Jesús? Ahí les va la forma de aumentar la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, moverás esto de acá, acá, este monte. ¿Cierto o no? ¿Le contestó o no le contestó a los discípulos Jesús? Sí, mira, aquí Ana Karen, tienes toda la razón, Ana Karen. Sí, Roja, sí les contestó. Sabes que normalmente cuando leemos eso decimos, ¿y dónde está la contestación? Y le andamos buscando pues, la contestación, ¿cierto o no? Pareciera ser que no les contestó, pareciera ser que les dijo cómo hacerle, pero sí les contestó. ¿Sabes qué les contestó? Ya tienes fe, y muy grande fe, pero necesitas ejercerla, porque no puede ser que no tengas fe como un grano de mostaza, ya lo tienes. El problema es que no nos la creemos. Pensamos que ni siquiera nuestra fe nos da para un grano de mostaza. Para los que no sepan de qué tamaño es un grano de mostaza, imagínense un chochito de esos de cerbatana o un chochito de esos de ricolino, de esos con los que ni siquiera de la morita. ¿Ves que las moritas tienen un chorro de chochitos? Pues agarra uno de esos. Y ese es el tamaño de fe que Dios dice para que muevas un monte. ¿Sí me explico? Necesitamos creer que Dios existe y que Dios está en nuestras vidas. ¿Sí me explico?
Por eso es que dice que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes que decrecía día a día. ¿Qué dice? Crecía día a día. Te voy a decir algo. Y Dios nos ayude a que no pase en esta iglesia. De crecer en la iglesia no es algo bueno. Cuando una iglesia empieza a dejar de crecer o empieza a decrecer, necesitamos rápido accionar en ayuno, en oración y hacer cosas porque no es normal. ¿Me explico? Lo normal es el crecimiento, es lo normal. Y bueno, ya voy a casi a terminar aquí. Fíjense, y aquí entra el trasfondo más fuerte. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo ¿de nuevo qué? El Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. O sea, ya les habían dicho que no y dijeron, ah, ¿cómo no? Pues si yo soy bien bueno, yo estudié en el seminario, ¿cómo no voy a saber, no? Yo estudié con no sé quién, ¿cómo no voy a saber lo que Dios dice? No, pues si de a mí me habla Dios cara a cara, ¿cómo no voy a saber? Ah, pues ¿qué crees? Que pues perdónenme, que el apóstol Pablo, pues no entendía, ¿no? Perdón, no fue sin querer eso del Pablo. Entonces, dice, no entendió. Entonces, aquí tenemos un poco de justificación de nuestra necedad en algún momento, ¿no? Y dice, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión puesto en pie. Esa noche tuvo puesto en pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia. Le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos, ¿ok? Y ayúdanos. Lo que ya les dije hace rato. Entonces decidimos salir de inmediato a Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Y termino con esto. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia. Esta fue la primer mujer de Filipos, la primer discípula de Filipos. Fue la primer salva en Europa. Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Y así empezó la iglesia de los filipenses, con una mujer que tenía tela de púrpura y con una casa que aceptó a Cristo. Y así empieza la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses empieza con una realidad. El Evangelio transforma vidas y el Evangelio cambia familias. Y así inicia la historia. ¿Vale? Pues hasta aquí nos vamos a quedar y luego vamos a ver que lo que sigue es la cárcel. Y la cárcel es el otro trasfondo histórico de esta carta. Pero la cárcel trae algo escondido, un milagro, fe. Hermanos, prepárense para los milagros. Prepárense para los milagros y prepárense para que las familias escuchen el Evangelio. Amén. Dios les bendiga. Listo.